Hola mundo, sean bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 3 de nuestra playlist llamada Creando mi primer chatbot, porque es exactamente lo que estamos haciendo aquí, creando un chatbot con inteligencia artificial desde cero, sin APIs y lo mejor, con nuestros datos, que es lo más interesante de esto. En este capítulo número 3, que es uno de los más interesantes, por cierto, vamos a tratar un asunto que ustedes me pidieron mucho para traer a este chatbot, que es enseñarle a dialogar con nuestros documentos, así es, con nuestra información. ¿Qué tipo de documentos, profe? Pueden ser archivos TXT, archivos Word, Excel, páginas web, los que quieras. Donde hayan texto, nosotros podemos trabajarlo en Python. Solamente tenemos que aprender a traer o a utilizar las bibliotecas de Python para extraer los textos de estos documentos, ¿vale? Y en el día de hoy voy a enseñarle cómo hacer esto con los documentos más importantes o los que más tenemos en el día a día en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, ¿vale? Vamos a aprender a hacer esto ya en el video de hoy. ¿Interesados? Pues, ¿qué esperan? ¡Comencemos! ¡Hey! Recuerden suscribir al canal para traer más información, para saber que a ustedes les gusta este contenido. Y no se olviden que en la descripción del video se encuentra el link al chatbot ya finalizado para que ustedes puedan interactuar y vean cómo quedó al final, ¿ok? Muy bien, comencemos. Dialogando con documentos es el notebook que vamos a utilizar para aprender a dialogar con nuestros documentos, ¿vale? ¿Qué documento, profe? Ya les muestro. Calma, tengan mucha paciencia. Los documentos los tengo aquí. Voy a traer los tres tipos de documentos más principales, más importantes que tenemos. El TXT, el archivo Word y un archivo CSV, que es el Excel, ¿no? Para que ya los conoce. Vamos a examinar uno a uno cada uno de estos. Vamos a ver el archivo Data Science. ¿Qué es lo que tenemos en este archivo? Lo voy a abrir aquí con mi editor de texto. Aquí está. Este es el archivo datascience.txt. Lo que tengo aquí es información de como el chatbot que estoy intentando crear va a hablar sobre ciencia de datos. Entonces bajé de Wikipedia todo lo relacionado a ciencia de datos, lo copié y lo pegué aquí en este archivo TXT. Como ustedes pueden ver, son archivos que están separados por frases y en cada una de las frases habla sobre la ciencia de datos en español y tratando de alguna característica. Habla del concepto de la ciencia de datos, de los métodos, del científico de datos también, qué es lo que trata. Habla sobre cuándo se inició la ciencia de datos, cuáles son los trabajos de un científico de datos, cómo trabaja un científico de datos, cuáles son los retos tecnológicos de un científico de datos. También habla de Big Data. Esta página tenía conceptos de Big Data, los traje, los copié aquí también. Y ustedes ven que está una información bastante organizada. Ya les voy a enseñar cuál es el secreto para que un chatbot pueda entender mejor estos documentos, ¿vale? Pero este es uno de ellos, el documento Data Science. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Tenemos la hoja de vida. Bueno, yo aproveché para traer uno de los documentos que yo utilizo mucho para presentar en las entrevistas de empleo, en los trabajos, que es una hoja de vida. Ya lo tengo aquí abierto, la hoja de vida del profe Alejo, en este caso, donde es un archivo Word, docx incluso, un archivo Word actualizado, donde hablo de quién soy yo, soy un consultor especializado, dónde nací, cuántos años de experiencia tengo, qué conocimientos de lenguaje yo tengo también, qué idiomas yo hablo. Es una hoja de vida, ¿no? Todo lo relacionado a mi persona, dónde trabajé, en qué países trabajé, en qué proyectos trabajé. Hago un resumen también al final, hablo de mis redes sociales, cómo pueden encontrarme en las redes sociales, hablo del YouTube, hablo del Facebook, del LinkedIn, y al final, correo electrónico, canales de contacto. Y una de las cosas más importantes que creo que a ustedes les va a interesar, ¿qué cosa vendes, no? ¿Qué cosa ofreces? ¿Qué cosa ofreces? Si estás trabajando en una empresa, ¿cuáles son tus servicios? ¿Cuáles son tus productos? También hablo aquí un poco de esto. El profe Alejo vende y ofrece una amplia gama de servicios y productos, y aquí voy mencionando qué es lo que vendo, ¿no? Vendo cursos, vendo entrenamientos, capacitaciones, y aquí explico un poco de los cursos que tengo en mi perfil, en mi cartelera. Y aquí voy hablando un poco de si doy certificado ¿qué es esto? Sí, cuando inician los cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una hoja de vida bastante completa que lo tengo en un archivo de Word, ¿ok? Y por último, productos. Aquí hablo que vendo capacitaciones, que vendo cursos, pero no traigo la información de los cursos, ¿verdad? Solamente los menciono aquí. Entonces, en este CSV, que es un Excel, lo voy a abrir aquí. Ya tengo, este es un Excel, si ustedes lo abren en Excel, bueno, lo abren en Excel, no hay problema. Vamos a abrirlo en Excel para que ustedes puedan ver mejor. Aquí. Un archivo CSV es un archivo Excel.
pero con otra extensión para que sea más fácil de visualizar. Aquí está abriendo mi Excel, ya lo tengo abierto. Vamos a aumentar el tamaño para que ustedes vean lo que tengo aquí. Es una tabla de cursos. Tengo aquí los cursos que yo trabajo, el tiempo de duración de cada uno de ellos, el precio de cada uno de ellos, cuándo inicia cada uno de ellos, y aquí creé con una función de Excel la combinación de estas cuatro informaciones para crear una frase, ¿no? Una frase ya completa. El curso Fundamento de Ciencia de Datos tiene un tiempo de duración de 8 semanas por un precio de $500 y con fecha de inicio en 1 de julio. Entonces creé una frase con las 4 columnas que probablemente ustedes tienen en su catálogo de productos y me quedó así. Finalmente, esto es lo que tengo en el CSV, lo abrí con otro aplicativo, es lo mismo, ¿ok? Entonces, muy bien, tengo estos documentos, un archivo de texto, un documento de Word y un documento de Excel en formato CSV, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este notebook, dialogando con documentos? Vamos a crear un folder llamado documentos y dentro de ese folder, ya saben crear folder, ¿no? Clic derecho aquí, nueva carpeta. Y luego que crean la carpeta van moviendo estos 3 archivos de mi computador, lo guardan aquí adentro, ¿vale? Están aquí adentro de la carpeta documentos. Muy bien, vamos a ver. Primero, como siempre, para respetar el orden, vamos a configurar el ambiente, vamos a instalar las bibliotecas necesarias. Esto ya lo hemos visto en los primeros 2 capítulos, no hay nada de diferente. Tal vez esta biblioteca para abrir o trabajar con archivos de Word, Python, línea doc, y el archivo, la biblioteca CSV para trabajar con CSVs. Y ya está. Estoy creando aquí unos diccionarios en blanco, ¿vale? Esto ya lo vamos a ver cómo vamos a utilizar. Bueno, ya ejecuté esto aquí, configuración de ambiente, nada más. El tratamiento de datos también ya lo habíamos visto en los primeros 2 capítulos. Aquí no estoy cambiando prácticamente nada. Esta función ya sabemos para qué funciona, la función raíz. El tratamiento de texto también ya lo hemos utilizado anteriormente. Esta aquí sí es una función que yo adicioné para los textos. Hay palabras o hay verbos, en este caso que terminan en ES o terminan en ME, por ejemplo, viniste, algo así, ¿verdad? Termina en ESTE, ¿verdad? Que es una de las terminaciones aquí. Cuando veo un verbo que termina en alguna de estas de aquí, lo reemplazo por R, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿vale? ¿Para qué? Para intentar traer el verbo en su raíz. La combinación viniste no me sirve, me interesa más el verbo en su raíz, que es venir, ¿ok? Y esto lo vamos a trabajar de esta forma. Entonces, esta función simplemente reemplaza algunas terminaciones para intentar aproximarlo más a su raíz. ¿Listo? Ahora, esta otra función es de revisar tokens. ¿Qué pasa? ¿Qué es un token? Bueno, nosotros tenemos una frase, digamos, aquí. La luna es bella, digamos así. Los tokens es la separación de cada una de estas palabras. La luna es y bella. Oh, se me fue todo. Es bella. Entonces, esta palabra, la luna es bella, tiene 4 tokens, o sea, tiene 4 palabras. Lo que estoy haciendo en esta revisión de tokens es si en algún momento, ¿qué pasa? Y esto es uno de los puntos importantes para trabajar con documentos. Cuando quieres destacar alguna palabra o alguna frase dentro de tus documentos para que sea más fácil de ser encontrada, tienes que crear un token específico, tienes que crear como una llave o un token especial para que las personas puedan preguntar y encontrar más fácil las respuestas sobre ese tópico. Por ejemplo, cuando yo quiero que me encuentren por el profe Alejo, cuando pregunten a mi chatbot sobre el profe Alejo, yo sé que las personas me van a preguntar de esta manera, el profe Alejo, todo junto. Algunos pueden preguntar el profe Alejo, separado. O algunos pueden preguntar profe Alejo nada más, sin el él. O profe Alejo sin el él, pero todo junto. Hay varias formas de escribir el profe Alejo. Entonces, como yo quiero que el chatbot siempre entienda para cada una de estas 4 palabras que están refiriéndose a el profe Alejo, entonces lo que estoy haciendo en esta revisión de tokens, si encuentro en alguna de estas palabras el profe Alejo de alguna de estas formas, lo que estoy haciendo es crear un token con el profe Alejo. Entonces, siempre que alguien escriba de estas formas, siempre el chatbot o el código va a reemplazar estas formas por únicamente el profe Alejo y así se normaliza mejor las palabras y puede encontrar más fácilmente dentro de los documentos, ¿vale? Estoy haciendo lo mismo para científico de datos y data science, data scientist. Estoy reemplazándolo por data science
Lo mismo para ciencia de datos, data science, big data abierto y big data junto. Estoy haciendo esto en esta función revisión de tokens. Y otra cosa que estoy haciendo aquí es que una vez que ya haya identificado ese token, por ejemplo, el profe Alejo ya lo haya creado, lo haya adicionado, que me borre todas estas porque solamente confunde a nuestro código. Entonces, en esta segunda parte lo que hago es eliminar. Entonces, en esta primera parte adiciono mis palabras llave, que ustedes deben saber dependiendo del producto que estén haciendo. Y en esta segunda parte estoy eliminando cosas que no me interesan en mis palabras, ¿vale? Por ejemplo, el profe Alejo, profe o Alejo o cual o qué. Recuerden que cuando nosotros creamos chatbot, debemos dejar la frase o el texto final pensado en cómo va a ser encontrado en los documentos. Entonces, por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿cuál es o qué es data science? En los documentos probablemente nosotros no vamos a encontrar qué es data science, vamos a encontrar data science es, no vamos a encontrar la palabra qué. Entonces, esta palabra que se encuentra en la pregunta, porque nosotros los humanos conversamos así, ¿verdad? Preguntamos así, ¿qué es data science? Esta palabra que termina estorbando, porque en los documentos la respuesta no va a estar con la palabra que. La respuesta va a estar data science es. Entonces, esta palabra que está de más. Estamos eliminando en esta parte. Lo mismo para quién, cuánto, dónde, cuándo, cómo. Palabras que solamente usamos en la pregunta, pero en la respuesta no lo vamos a encontrar, así que estorba. Y lo mismo para algunos verbos. Cuando nosotros nos acostumbramos a preguntar, cuéntame sobre ciencia de datos. Ese cuéntame o ese háblame sobre ciencia de datos, tampoco lo vamos a encontrar en la respuesta, ¿verdad? En la respuesta solo vamos a encontrar ciencia de datos es, machine learning es. Entonces, háblame, cuéntame, entiendes, cómo hago, sabes, estas palabras mejor hay que ir eliminándolas porque solamente estorban al momento de buscar. Entonces, en esta función revisión de tokens o revisar tokens, lo que estoy haciendo es adicionar en esta primera parte las palabras llaves y en esta segunda parte eliminando lo que nosotros acostumbramos colocar en nuestras preguntas, pero no sirven o no lo vamos a encontrar en las respuestas. Entonces, estamos intentando equilibrar el asunto. ¿Ok? ¿Se entendió? Muy bien. Voy a eliminar esto aquí porque me queda sucio el código y no me gusta. Siguiente función. La función normalizar ya la habíamos visto también en los capítulos anteriores. Sabemos que todo el texto que entra aquí va a salir de una forma diferente, va a salir en tokens, es decir, entra un texto, entra una frase y sale una lista de frases. Entonces, por ejemplo, vamos a continuar con la vida es bella. Si entra la vida es bella, en la salida va a devolvernos una función, la vida es bella. Entonces, la salida de la función normalizar, que ya la hemos visto anteriormente, solo estoy recordándoles, nos genera una lista con cada una de las palabras para uno de los elementos de la lista. Entonces, una lista de 4 elementos porque la frase tiene 4 palabras. Esto es lo que estamos haciendo. Claro que en la función normalizar sabemos que nosotros no estamos considerando tokens que no son interesantes. Entonces, por ejemplo, no va. Bella creo que sí va. Lo único que no va es la. Entonces, nos quedamos solamente con las palabras que son más importantes. Eso es lo que hacemos aquí en la función normalizar. Ya está, esto ya lo habíamos visto y acabamos, ¿vale? Esta es la parte 2 del tratamiento de datos. En la parte 3, cargar verbos. Esto ya lo habíamos visto también en el capítulo anterior para entrenar nuestro modelo de Machine Learning, de Deep Learning también. Extraemos una lista de verbos de la página web. Y lo que sí estoy adicionando aquí son verbos irregulares. ¿Por qué? Porque cuando queremos conversar con nuestros documentos, las personas van a hablar, van a utilizar muchos verbos irregulares y que no se encuentran en ninguna de estas listas aquí. Entonces, por ejemplo, cuando la persona nos pregunte cuánto cuesta, a ver, tengo aquí, cuando la persona nos pregunte cuánto cuesta tu producto, lo que quiero que haga aquí con los verbos irregulares es que transforme ese cuesta por la raíz, que es costar, que el verbo costar. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, traje una lista de verbos irregulares donde el primer elemento es la raíz del verbo y los siguientes elementos son los verbos conjugados de esta raíz. Por ejemplo, el verbo ser se conjuga con soy, con eres, serás, eras, es, serías. El verbo ir
Se conjuga con fuiste, vas, irás, ibas, fuiste, irías, que son exactamente las palabras que nosotros, las personas o tus usuarios, van a usar para preguntarte alguna cosa. Estas palabras las vas a encontrar en la pregunta, pero en las respuestas, en los documentos, tú no las vas a encontrar en las respuestas, en tus textos. Tú lo vas a encontrar con la raíz. Así que lo más importante cuando intentamos trabajar con documentos es traerlo todo a la raíz. Así que esto es lo que estoy haciendo aquí, creando estos verbos irregulares. Al final me creo un diccionario con estos verbos para poder hacer la transformación que les estaba comentando, ¿vale? Entonces, paso número 3, cargamos los verbos para intentar transformar toda la raíz. Y aquí viene la parte más interesante. ¿Están ahí? ¿Están prestando atención? Esta es la parte de cargar los documentos, ¿ok? Muy bien, les había mencionado que yo ya tengo los documentos aquí en un folder documentos. Aquí estoy recorriendo el folder documentos, estoy buscando todos los archivos que terminen en CSV. Ni siquiera estoy colocando un nombre de algún archivo específico. Si yo quisiera colocar otro archivo CSV, simplemente lo coloco en este folder y el script ya va a recorrer todos los archivos CSV automáticamente. Y aquí simplemente estamos leyendo el CSV. ¿Cuál es el CSV que tengo aquí? Productos, aquí lo está leyendo y lo está cargando en una variable documentos CSV. Aquí está. Esto es mi CSV, lo tengo aquí. Sí, productos, ustedes ven ahí, ven aquí. Miren, recuerden que este archivo productos CSV tiene 4 columnas, ¿verdad? Curso, tiempo de duración, precio o costo, fecha de inicio, 5 columnas. Y la última es la frase. Esta es la única columna que me interesa para traer a mi base de datos. Entonces lo que estoy haciendo es cargar la última columna. Quien ya trabaja en Python sabe que el -1 se refiere a la última posición o a la última columna del archivo, que es exactamente la frase. Como ustedes ven aquí, solamente se está importando las frases de ese archivo. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. El curso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estas otras 4 columnas no me interesan. Ahora, eso es para el CSV. Para el Word, que está aquí, el archivo docx, estoy haciendo lo mismo con la biblioteca que instalamos al inicio. Estoy recorriendo todos los archivos doc. Así que si mañana tienes otro archivo doc, puedes colocarlo ahí, no necesitas colocar nombre, ya lo va a recorrer automáticamente. Y en el archivo doc, si yo no tengo columnas, ¿verdad? Es un archivo que está separado por espacios, por saltos de línea. Son frases, son párrafos, ¿no? Párrafos, cada uno de estos. Entonces lo que estoy haciendo es leer todos los párrafos aquí de mi archivo doc. Y como ustedes pueden ver aquí, ya se cargan y se guardan en esta variable, documento doc. El profe Alejo es un consultor, todos los párrafos se separan por punto. Entonces cuando encontremos un punto, estamos separando los párrafos, ¿ok? Muy bien, aquí están, por ejemplo, un parágrafo, otro parágrafo. Toda vez que encontremos un punto se va a separar. Esto carga nada más todo el contenido en una única variable. No crea listas, no separa por frases, nada. Carga a lo bruto, ¿vale? Todo el contenido en una única variable a lo bruto. No hay ninguna separación, ningún tratamiento. Y por último, los archivos TXT. En este caso, el archivo TXT que tengo es Data Science, ¿verdad? El archivo que me había bajado de Wikipedia. Que también es un archivo igual al Word, que está separado por saltos de línea y solamente tiene párrafos. Muy bien. Entonces estoy cargando aquí todos los archivos que terminan en .txt y lo estoy guardando en la variable documentos txt. Y lo carga igual bruto, sin ningún tratamiento, tal cual está. Muy bien. Una vez que ya tengo cargado los documentos CSV, los documentos Word, los documentos txt, lo que hago es junto esos tres en un único documento final, malísimo, grandote, súper bruto, con la unión de todos los documentos. No importa si vino de un CSV, no importa si vino de un texto, no importa si vino de un Word, ya lo tengo en una única variable, la variable documento, de una forma bruta. Ahora sí vamos a tratarlo. ¿Qué me refiero con tratarlo? No podemos trabajar de esta forma. Ya lo tenemos cargado, pero no podemos trabajar de esta forma los textos. Tenemos que separarlo por frases. Para separar por frases, nosotros vamos a utilizar la biblioteca NLTK para procesamiento de lenguaje natural. Cuando nosotros utilizamos la función sendTokenize de esta biblioteca, lo que quiere decir es separa por sentencias. Sentencias es frase. Entonces,
va a separar por frases todo lo que encuentre en ese documento y le estamos indicando incluso que ese documento está en español para que no se confunda, no me hagas bolas y no me intente crear palabras extrañas. Entonces las palabras que están aquí son palabras en español y lo va a separar por frases, lo va a guardar en esta lista frases. Y finalmente lo que tengo aquí es utilizo esa lista frases y normalizo cada una de las frases para guardarla en estas frases normalizadas. Ya saben lo que es normalizar, ya le hemos explicado 2 veces. Extrae las palabras que no nos sirven, las quita y solamente nos deja las frases importantes de cada frase. Por ejemplo, esta de aquí me parece que es del... Sí, esta es una frase de los productos. Por ejemplo, aquí ya estoy mostrando el resultado de la lista frases normalizada. Esta es la frase de los productos. Vamos a ver los productos. La primera frase es: el curso Fundamentos de Ciencia de Datos tiene un tiempo de duración de 8 semanas. Veamos cómo nos quedó. Curso, Fundamentos, Ciencia, Dato. ¿Ven cómo no está exactamente igual a cómo entró? ¿Por qué? Porque fue normalizado. Fue reducido a la raíz los verbos y algunas palabras fueron excluidas. Y quedó de esta manera. Curso, Fundamentos, Ciencia, Dato, tener tiempo de duración, 8 semanas, precio, costar 500. Parece que estuviera hablando ¿cómo se llama? Un hombre de las cavernas, ¿verdad? Yo querer, tú querer, yo querer comer, tú mujer querer, hombre, cosas así, ¿verdad? Esto es normalización, las máquinas entienden mejor así, créanme. Ahí al final fue adicionado estos tokens o estas palabras cuando encontráramos alguna palabra especial. Recuerdan esta función de tratamiento de datos, yo le dije que cada vez que encontrara ciencia de datos, me adicionara una palabra especial en la frase final, que es data science. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. Como ustedes pueden ver, ha trabajado, ha normalizado, ha creado una lista llamada lista frases normalizadas con cada una de las frases de cada uno de los 3 documentos normalizados, los verbos a la raíz, eliminando las palabras extrañas y adicionando algunos tokens especiales para que sea más fácil de buscar. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo aquí en la función normalizar. Ahora le voy a dar un gran secreto para quien está aquí prestando mucha atención. Esta función normalizar, vamos a mostrar aquí el gran truco, el gran secreto. Esta función normalizar, aquí, simplemente se está quedando con los primeros. Cuando encuentra el profe Alejo en la frase, se queda con las primeras 15 palabras. Y cuando no encuentra el profe Alejo en las frases, como en este caso aquí, que no tiene el profe Alejo en la frase, se queda solamente con los primeros 25 palabras. Es decir, y esto es un secreto, cuando tu palabra llave no está dentro de las primeras 25 palabras, la dejaste casi para el final, no va a ser llevado ese token para tu lista normalizada, que es lo que estábamos mostrando aquí, ¿verdad? Esta lista normalizada. Ustedes pueden ver aquí, estas listas normalizadas, si tus palabras especiales estuvieran después de la 25ª posición, no será incluida en los tokens. Entonces, el gran secreto es siempre deja tus palabras clave, siempre deja tus palabras principales al inicio de la frase, como yo, el curso, fundamento de ciencia de datos, tiempo de duración, costo, siempre están en las primeras posiciones para que cuando una persona pregunte ¿cuánto cuesta? Va a encontrar la palabra costo al inicio. Curso de ciencia de datos, curso, ciencia de datos. ¿Cuánto dura el curso? Duración. Todas las palabras especiales al inicio. Entonces, este es un gran secreto para que ustedes puedan mejorar aún más su chatbot. Dejen las palabras importantes al inicio y el resto déjenlo para el final, ¿vale? Eso es lo que está haciendo aquí el chatbot al normalizar. ¿Por qué no selecciono todos los tokens? Porque si yo seleccionara todos los tokens, todas las palabras de la frase, las frases normalizadas, que es esta lista aquí que ustedes están viendo, sería muy dispersa, sería muy extensa y sería muy difícil de buscar contenido relevante al responder nuestro chatbot, ¿vale? Podría responder cualquier cosa. Entonces, una de las estrategias de los chatbots que utiliza ChatGPT, que utiliza cualquier otro chatbot que se respete, es colocar siempre en la respuesta las palabras principales al inicio para que sea más fácil de ser encontrada.
¿vale? Entonces son dos grandes secretos aquí. Palabras al inicio, las más importantes, y normalización. Dejar todo así escrito en esta forma primitiva, como ustedes han visto aquí, ¿vale? Eso es entonces lo que hemos hecho aquí en cargar bases de documentos. ¿Ya está? Esto era lo más difícil, lo más complicado. Recuerden que en ciencia de datos el trabajo más esforzado, más importante, es trabajar en los datos, no tanto la programación. Es trabajar y trabajar en los datos para que se adecúen mejor a nuestras necesidades, como es en el caso de nuestro chatbot. Lo hemos dejado perfecto. Muy bien, nos quedamos aquí, ¿verdad? En la 5. ¿Cómo va a buscar la respuesta del chatbot? Ahora sí, esto sí es algoritmo de procesamiento de lenguaje natural. Vamos a utilizar para la búsqueda de nuestro chatbot el método TF-IDF Vectorizer. ¿Qué es eso, profe? Vamos a explicarle con un ejemplo. Recuerdan que tenemos en nuestra lista de frases, aquí, tenemos en nuestra lista de frases ya todas las palabras de nuestros documentos separadas en frases. Lo que va a hacer el método Tokenizer, TF-IDF Vectorizer, perdón, es separar las palabras importantes para cada una de las frases y mostrarla en una matriz de palabras. Vamos a ejecutar esto aquí sobre la lista de frases. Si yo ejecuto esto aquí, ustedes pueden ver aquí, vamos a ver, ajá, para cada una de las frases, el curso Fundamento de Ciencia de Datos tiene un tiempo de duración de 8 semanas. Lo que hace esta función Vectorizer es crear una lista con cada una de las palabras de la frase que ingresó. Eso es lo que está haciendo el método Vectorizer. ¿Para qué? Para que cada una de estos elementos de esta frase se convierta en una matriz teniendo estas palabras o estos elementos como columna y la frase como fila, y mapeando a cuáles palabras de la columna se refiere la frase. Por ejemplo, para que se vea mejor, vamos a utilizar esta imagen aquí. ¿Pueden verla bien? Si no, aumento un poco más. Ajá, vamos a aumentarla. Muy bien. Imaginen que estas frases aquí, ustedes están viendo aquí, esta es una matriz, ¿verdad? No hay cómo equivocarse. Lo que tiene aquí en las filas son frases, que es exactamente esto de aquí, las frases de nuestros documentos. El curso Fundamento de Ciencia de Datos, el curso Análisis Exploratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las frases. El método Vectorizer transforma esas frases como filas y como columnas coloca las palabras de todos los documentos de todas las frases. ¿Cómo extrae estas palabras? El método Vectorizer ya las extrae aquí. Este es el resultado del método Vectorizer. Separa todas las palabras de mi frase y las coloca como columna. De todas las frases, no solamente de una frase, de todas las frases. Extrae las palabras, las coloca como columna y comienza a colocar unos o cero cuando corresponda la columna con la frase. Por ejemplo, it is a puppy. It es una de las palabras, ¿verdad? Entonces corresponde en uno con la columna it. Is es otra palabra que existe en esta frase. Corresponde con uno en la columna is. A corresponde con uno aquí en la columna A y papi corresponde con uno en la columna papi. Pero cuando no corresponde a la columna, coloca el valor de 0. Como ustedes pueden ver aquí, la palabra cat, que es una columna, no se encuentra dentro de alguna de las palabras de la frase, entonces va como 0. Entonces, esto es lo que hace el método TF-IDF Vectorizer. Coge todas tus frases y crea una matriz de frases, palabras, y va colocando unos y ceros dentro de la matriz, porque es con esta matriz que la máquina trabaja, no trabaja con frases, y esto lo vengo repitiendo en cada uno de los capítulos. Entonces, es esta matriz la que va a utilizar para que, volvemos aquí, en nuestro método Vectorizer. Va a comparar la pregunta que ingrese al chatbot, aquí ya vamos a traer la respuesta, ¿ok? Va a comparar la pregunta que ingresa al chatbot con esta matriz, ¿vale? Entonces, ¿cuál de las frases es más parecida a los elementos de mi pregunta? Entonces, por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué es un papi? Entonces va a buscar para cada una de estas frases, va a incluir qué es un papi aquí en una de las frases, va a marcar con unos y ceros según la columna que corresponda, que es cada una de las palabras. What is a papi? Probablemente solamente esta y esta irían marcadas aquí. Entonces lo que hace ese método,
nuevamente repitiendo, es adicionar la pregunta a la matriz y luego comparar cuál de todas estas frases tiene las mismas marcaciones que la pregunta. Y la que tenga las mismas marcaciones o la mayor cantidad de marcaciones posible va a ser la respuesta. En este ejercicio aquí, para mi pregunta, what is a puppy? La respuesta it is a puppy probablemente sea la que más parecida o la que más marcaciones iguales tenga para mi pregunta y sería la que traiga, la que devuelva el método Vectorizer, ¿vale? Esto es lo que hace el método Vectorizer. Entonces, eso es gráficamente. En código estamos haciendo esto. Entra la pregunta, la normalizamos, es decir, la convertimos a lista de palabras, en esto de aquí, ¿verdad? Estamos convirtiendo en lista de palabras, ¿ok? ¿Vale? Y la adicionamos aquí a nuestra lista. Tenemos que adicionar la lista. Ahora, yo sé que el método Vectorizer no necesita nada más que adicionar la pregunta en la matriz y ir buscándola con las demás frases. Pero yo quiero darle una ayuda. Yo quise darle una ayuda más a esa búsqueda. Solamente quise llevar a la matriz las frases que realmente tengan más coincidencia de palabras entre ellas, las 10 primeras frases. No quise llevar todo el documento, quise solamente llevar las 10 primeras frases. Es más, no son ni siquiera las 10 primeras frases, son las 6 primeras frases, las que más tokens parecidos tengan, las que más palabras parecidas tengan. Entonces lo que estoy haciendo aquí es crear una función dentro de la función respuesta a documento. Alguien ya vio cómo crear función dentro de función, es así como se crea, ¿vale? Para sumar las frases, para cada una de las frases, cuál de todas tiene la mayor cantidad de coincidencias y traerme después las 6 primeras. Esas 6 primeras van a ir en mi lista, que sería esto de aquí, una lista de 6 preguntas. Voy a construir y a esa lista de 6 preguntas le voy a adicionar, pues, la pregunta. Perdón, esta lista es de las respuestas, ¿verdad? De mis documentos. A esa lista le voy a adicionar la pregunta. Ahora, como ya tengo las respuestas y la pregunta en una única lista de palabras, ahora sí puedo crear mi Vectorizer utilizando esa lista como entrada y el método normalizar o la función normalizar como vectorizador, es decir, la transformación que voy a hacer de los verbos, de las palabras, todo lo que había mencionado anteriormente. Una vez que vectorice esto, el TF-IDF ya será esta matriz que ustedes están viendo. Mi pregunta con las 6 respuestas más parecidas en una matriz de frase-palabra, ya con las marcaciones debidas en la matriz, ¿vale? Eso ya va a ser el TF-IDF. Y lo que voy a hacer finalmente es traer la respuesta más parecida. Para eso voy a usar el método coseno similaridad, que es lo que ya habíamos hecho incluso en el capítulo anterior, ¿verdad? Voy a comparar la última frase o el último registro de mi tabla, el último registro, porque en el último registro es donde se encuentra mi pregunta. Y para extraer el último registro de una tabla sabemos que en Python es el -1, ¿verdad? Entonces este -1 sería la pregunta y el resto de frases o el documento completo sería lo que voy a comparar. Entonces voy a comparar la pregunta contra todos los documentos de la matriz. Es decir, voy a comparar what is a puppy, que viene en el último lugar, contra todos los documentos incluyendo la misma pregunta. Y voy a traer los valores de todas esas comparaciones. Finalmente voy a ordenar de mayor a menor y voy a convertir a posiciones y voy a traer la posición número 2. ¿Por qué la posición número 2? Porque la posición -1 es la pregunta. Entonces tengo que traer la posición -2. Este método aquí, este sort que ustedes están viendo aquí, este sort que ustedes están viendo aquí va a devolver las frases más parecidas al final, cerca de la pregunta, y las menos parecidas al inicio. Entonces cuando yo haga -1 estaría trayendo la pregunta y cuando haga -2 voy a traer la respuesta más parecida a la pregunta. Eso es lo que estoy haciendo aquí en este sort y este valor -2. Ya me devuelve la pregunta y la posición ya la tengo acá también con el -2, el índice de esta lista que he creado con la respuesta más parecida. Y aquí la estoy devolviendo en mi respuesta, en mi función respuesta chatbot. Estoy devolviendo la precisión, es decir, con cuánta precisión encontró esa respuesta más parecida y cuál fue la respuesta más parecida, ¿vale? Eso es lo que hace este método Vectorizer o TF-IDF Vectorizer.
Es un método bien utilizado para procesamiento de lenguaje natural, utiliza bastante matemática, la fórmula ustedes la pueden encontrar en la internet, este método, y es un método muy efectivo para trabajar con documentos. Ustedes van a ver, ya ejecutó la función aquí, ya existe. Entonces vamos a jugar con nuestros documentos. Por ejemplo, ¿qué preguntas tenemos aquí en nuestros documentos? Tenemos del profe Alejo, yo traje una selección aquí. Por ejemplo, vamos a preguntarle quién es el profe Alejo. ¿Quién es el profe Alejo? Profe Alejo. Vamos, le preguntamos quién es el profe Alejo. Miren, a la pregunta ¿quién es el profe Alejo? Yo estoy aquí imprimiendo los tokens que extrajo de esta pregunta. Los tokens, recuerden, son las palabras. ¿Quién es el profe Alejo? Para la pregunta, los tokens encontrados fue el profe Alejo. Todo esto de aquí lo juntó en uno solo. Recuerden lo que habíamos hecho ahí en la función de tratamiento. Y extrajo el verbo ser en su raíz, ¿verdad? Entonces, extrajo el verbo es en su raíz, que es ser. Está eliminando quién y él porque son menos interesantes. Entonces, para mi pregunta, los tokens más importantes fueron el profe Alejo y ser. Y ahora, para la respuesta, vamos a utilizar la función respuesta documento, pasando nuestra pregunta como parámetro, y esta función va a hacer exactamente lo que les había dicho, ¿verdad? Va a buscar todas las frases más parecidas, las va a ordenar de menor a mayor y va a extraer la segunda más parecida y nos va a devolver la frase y la probabilidad o el porcentaje de probabilidad de esa frase. Entonces, eso es lo que nos está haciendo aquí. Nos está devolviendo primero los tokens de la respuesta escogida. Ustedes pueden ver que la respuesta escogida tiene estos tokens. Como ustedes pueden ver, coinciden los dos tokens de la pregunta. Está el profe Alejo y está ser, y tienen otros tokens. Obviamente la pregunta es más extensa, ¿verdad? Entonces tiene más palabras que la pregunta, tiene más tokens. Esta fue la precisión encontrada, 0.34, que es bastante, ¿vale? Y esta fue la respuesta. El profe Alejo es un consultor especializado en ciencia de datos, que es, me parece, el primer párrafo aquí del documento en Word, ¿vale? Entonces, esto es cómo funciona el método Vectorizer. Yo puedo preguntar varias cosas de diversas maneras y él va a hacer esa búsqueda y va a ordenar las frases más parecidas para poder extraer la respuesta de esta pregunta. Por ejemplo, vamos a preguntar otras cosas. ¿En qué proyectos ha trabajado el profe Alejo? Incluso lo puedo colocar separado, miren ustedes. ¿En qué proyectos? Para la respuesta, los tokens más parecidos a la pregunta fue esta de aquí. Coincide con el profe Alejo, coincide con proyectos, ustedes pueden ver aquí la pregunta y la respuesta. Haber también coincide, trabajar también coincide, entonces es una búsqueda muy buena. Trajo otros tokens porque la respuesta tiene más tokens, con una precisión de 0.49. Y la respuesta para la pregunta ¿en qué proyectos ha trabajado el profe Alejo? Fue, con más de 20 años de experiencia en varios países, el profe Alejo ha trabajado en proyectos internacionales. Observen que en esta frase yo no tengo, la frase no está escrita de esta forma. ¿En qué proyectos ha trabajado el profe Alejo? Claro que no, está escrito de una forma normal. El profe Alejo, me parece que es esta de acá. Sí, esta de acá. En una forma normal, como nosotros vamos a encontrar en cualquier documento. Pero trabajando con palabras, con tokenización y relevancia de palabras, nosotros podemos escribir la pregunta de cualquier forma y como ustedes pueden ver, los tokens no respetan orden, simplemente van a buscar similaridad de tokens entre la pregunta y la respuesta. Pueden estar escritas de una forma, la pregunta y la respuesta escrita de otra forma. Lo único que va a buscar son la coincidencia de palabras y traer la más relevante de todas las respuestas. Por eso es que es tan importante trabajar con raíz de verbo, con palabras llaves, con palabras principales al inicio de las frases, para que la búsqueda sea más precisa. Como ustedes pueden ver aquí, está bastante precisa. Muy bien, esto es, jueguen con sus documentos, hagan las preguntas que desean, va a funcionar bastante bien. Claro, hay preguntas que hay que decidir también, como en el primer capítulo, cuál es la precisión mínima que deseamos para nuestra respuesta. Recuerden, en nuestro primer capítulo seleccionamos 0.9 como el mínimo, ¿verdad? Menos de 0.9 ya nos respondía cualquier cosa. Por ejemplo, si yo le pregunto algo que no está en los documentos, ¿qué es la vida? Es algo que no está ni en mi hoja de vida. Obviamente aquí no hablo de qué es la vida,
no está dentro de los productos que yo vendo, tampoco, y tampoco está en el archivo TXT de Data Science, porque Data Science solo habla de ciencia de datos, entonces tampoco está aquí. ¿Qué es la vida? Es algo que no existe en ninguno de mis documentos. Y sin embargo, esta vectorización de documentos va a traer alguna respuesta. Pero lo importante es la precisión que nos devuelve. Yo voy a dejar la precisión mínima a 0.22. Menos de 0.22 ya la respuesta es cualquier cosa que no es interesante para nuestro chatbot. ¿Vale? Entonces, esto es todo en búsqueda de documentos. Funciona bastante bien. Recuerden, este método lo van a utilizar mucho, que es el TF-IDF Vectorizer. Y ya en el documento chatbot aula 03, ya tengo aquí ejecutado todo, ya tengo todos los tres métodos juntos en uno solo. Comparación de textos, modelos, transformers y este último de TF-IDF Vectorizer. Ya he traído todas las funciones, las he juntado en cada uno de sus respectivos pasos y vamos a jugar con esto para ver qué tal nos responde. Nos debería buscar en los tres métodos que ya hemos utilizado hasta ahora. Por ejemplo, hola chatbot. Vamos a ver qué nos devuelve el hola chatbot. Vamos a aumentar el tamaño aquí. Hola chatbot. La respuesta encontrada fue por el método de comparación de texto. Ah, muy bien, el que aprendimos en el primer capítulo, comparando un texto con otro, ¿verdad? Y ya nos trajo la probabilidad de 1 incluso. Hola, gracias por el halago. Mi creador, profesor, invirtió mucho tiempo, esfuerzo en mi desarrollo. Muy bien. Ahora, vamos a preguntarle algo que esté en los documentos. Nuevamente, ¿quién es el profe Alejo? Vamos a ver si nos devuelve por los diálogos, por el modelo o por los documentos. Aquí ya me dijo la respuesta encontrada fue por el método TF-IDF Vectorizer con probabilidad de 0.34, que es el mayor que el límite que nosotros habíamos definido, y ya me trajo la respuesta utilizando el método y con la respuesta que está en mis documentos, ¿verdad? Profe Alejo es un consultor. Veamos, vamos a ver, preguntarle otra cosa que tengamos en nuestro documento. Vamos a preguntar sobre los cursos. ¿Qué cursos vende el profe Alejo? Esto ya es a nivel comercial, ¿verdad? Aquí está. La respuesta fue encontrada por el método TF-IDF Vectorizer con probabilidad de 0.3. Ya me trajo la respuesta que se encuentra en uno de mis documentos. A ver, incluso si lo buscamos aquí, vamos a ver que yo lo tengo mencionado por acá. Aquí está. Aquí. El profe Alejo vende y ofrece una amplia gama de servicios y productos. Recuerden que sus documentos tienen que estar pensados y orientados a cómo el cliente o su usuario va a preguntar. Por ejemplo, es más fácil el usuario preguntar en qué trabaja el profe Alejo que en qué se desempeña el profe Alejo. Entonces, es más fácil que la persona pregunte en qué trabaja el profe Alejo. Entonces, en sus documentos recuerden siempre colocar los verbos más utilizados o los que más tengan relación con lo que sus usuarios van a preguntar. Eso también impacta bastante, ¿vale? La respuesta fue encontrada a través del método Vectorizer. Muy bien, está funcionando muy bien. ¿Qué más? ¿Cuándo inicia el curso? Vamos a preguntar, a ver, ¿cuándo inicia este curso de Fundamentos de Machine Learning? Que es una de las cosas que podría preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuándo inicia el curso Fundamentos de Machine Learning? Vamos a ver, esto es un modo de pregunta natural que nosotros hacemos en un chatbot, ¿verdad? Ya fue encontrado por el método Vectorizer, ya nos dice incluso, el curso Fundamentos de Machine Learning tiene tiempo de duración de 8 semanas por un precio o costo de $500 y con fecha de inicio en 1 de julio. Recuerden, este método, por trabajar con vectorización de palabras, con palabras como tokens y palabras traídos a su raíz, no importa cómo esté escrita la pregunta, no importa cómo esté escrita la respuesta, el cruce va a ser bastante exacto. Este método TF-IDF Vectorizer nos garantiza esto. Muy bien, ahora sí, pregunta final. Vamos a preguntar nuevamente algo que no tenemos en nuestros documentos, que es Machine Learning, porque esto es algo que no nos debería responder nuestro chatbot. Si no lo tenemos, ¿cómo vamos a responder? Respuesta no encontrada. No vamos a inventar respuesta, ¿verdad? Respuesta no encontrada. Vale. Esto es importante porque es necesario que nuestro chatbot aprenda a responder con las informaciones que tenemos dentro de los documentos o de los TXT, de los diálogos o de los modelos. Pero también es importante que aprenda a no responder las cosas que no fue preparado o entrenado para responder. Entonces, con estos tres métodos estamos garantizando que preguntas de este tipo que no están en nuestros documentos y en ningún lugar no sean respondidas. Entonces se continúa devolviendo como respuesta no encontrada. ¿Vale? En el próximo capítulo
vamos a tapar este hueco, estas preguntas que no consigue responder a través de modelos generativos, de respuestas generativas. Son respuestas creadas por inteligencia artificial que utiliza ChatGPT, por ejemplo, para generar respuestas para preguntas de cualquier tipo. Entonces hay que enseñarle a nuestro chatbot a responder cualquier cosa o cualquier tipo de pregunta. Este modelo generativo ya es algo de última generación, es algo que recién se está trabajando, está todavía muy crudo, pero nosotros yo voy a enseñarles en el próximo capítulo cómo ya a trabajar con modelos LLM, Lenguaje Large Models, modelos de lenguajes largos. Nosotros estamos trabajando aquí con palabras, ¿verdad? Creo que estamos trabajando con 1000 palabras entre todos nuestros documentos. Estos modelos trabajan con billones de palabras. Entonces, para el próximo capítulo voy a enseñarles a trabajar ya con un modelo de respuesta generativa que tiene 7 billones de palabras, billones, ¿se están escuchando bien? Para que nosotros podamos responder prácticamente cualquier tipo de pregunta y así nuestro chatbot quede finalizado, ¿vale? Entonces, con ustedes, yo muy agradecido por acompañarme en estas playlists, por sus comentarios, por sus saludos. Recuerden inscribirse al canal y ya vamos a cerrar con broche de oro en el próximo capítulo con una de las tecnologías más importantes que es respuestas generativas para chatbot, ¿vale? Yo los espero por ahí. ¡Chao!